autores deben intervenir continuamente en la comunidad si realmente buscan efectuar cambios. Es por ello que concluye, nuevamente no los vuelvo a repetir a todos, pongo el apellido del primer autor, ¿sí? Los dos apellidos como mencionaba recién acá, al 2018, únicamente las comunidades, y empiezo, ¿sí?, a extraer lo que yo voy a utilizar del ejemplo anterior que hice, la cita textual. A veces pasa eso también, es doble apellido, entonces le ponen, por eso está bueno debatir eso porque entra en la duda. Pero ustedes tengan en cuenta, cuando uno hace una cita dentro del texto solamente es apellido, año. Puede ser que tenga dos apellidos, y más cuando son nombres en inglés. Entonces a lo mejor lo que ahí está colocando es la P, pero del apellido, no del nombre, ¿se entiende? Por eso a veces genera esa disquisición. Pero siempre dentro del texto es apellido, año y número de página. Uno mira lo básico que le puede servir a uno. Pero después las normas, como son yanquis, ahí sí, también tenemos que adaptarnos como nos pasa con las teorías de enfermería. Pero me parece que lo central que tienen que tener en cuenta es que dentro del texto es autor, año, apellido, año. Y si es textual, el número de página, nada más. Y en la referencia sí, apellido, coma, iniciales del nombre, el año, todo lo que le corresponde para ubicar un texto completo. ¿Estamos? Se compondrá del apellido del autor, año de la publicación. Los tres elementos. ¿Estamos? Sí. De hecho, cuando uno la completa en Word, la referencia, pone todos los apellidos y solo según la edición que uno usa, bueno, yo sé la sé, pero no es, dentro del texto es el apellido del año y cuando va a la referencia ahí pone solo lo hace. Eso está re bueno, empezar a manejar el Word, porque ya encima hasta te queda en tu base. Entonces vos vas a abrir, cargar referencia y te carga con la misma norma, te carga todos los datos como la ficha. ¿Vieron como mismo la ficha de referencia? Que te pregunta el apellido, la inicial del año y después te lo traslada. Y cuando vos le decides cargar la lista de referencia, te descarga la lista de referencia entera con la sangría como corresponde. Pero bueno, hay que saber manejar el los portales donde nosotros entramos para buscar esta información que tiene que ver con cielo, con lila, tienen un apartado, se ha agregado un apartado que dice cómo referenciar este texto. Se buscan los artículos, dice cómo referenciarlo y le dan muchas posibilidades de referencias y está Vancouver, está APA y otras más. Y ustedes marcan y también van haciendo en esto del fichaje, van bajando el documento y toda la Biblia, todo lo que se utilizó para elaborar ese documento está en las normas que ustedes establezcan. Y eso también es un dato importante, así como decía la profe, los que manejan bien el Word pueden ir armando la información a partir de esas citas. También de este modo, cuando ustedes van a entrar a Biblia, a Cielo, a OPS, a BSB, fíjense que hacia la derecha, arriba dice cómo citar este artículo y le dan las opciones. Eso también es un dato importante. Y no hay que hacerlo manual. En caso de que tuvieran que hacerlo manual, usamos todo lo que el profe nos está enseñando. Pero también tenemos las otras herramientas que saber. Fijarse que también los diferentes tipos de cómo lo cita, los diferentes buscadores de informaciones de texto científico también tienen comúnmente cargado una edición y que puede estar en contraposición con la edición que usted está manejando. ¿Sí?
eso también tengan en cuenta. Y la otra es cuando hacemos la cita de segunda mano o la cita de una cita, en las cuales yo voy a agarrar, por ejemplo, un tipo de texto, ¿sí? Y ese tipo de texto lo toma otro autor porque yo trato de tomar la introducción que tiene un texto, la parte interna de un texto y que lo referencia a otro, ¿sí? Y yo estoy tomando el trabajo que está citando ese autor, ¿sí? Por ejemplo, eso sucede mucho con los trabajos cuando hablo, por ejemplo, de teoría semiótica, o cuando hablo sobre teorías muy viejas como la teoría del Big Bang, por ejemplo, que la teoría está hace muchos años que se hizo esa teoría y otra persona agarra y la toma y yo nuevamente vuelvo a tomar esa teoría para la construcción de mi texto, ¿sí? Entonces va con la misma tipografía, la omisión de la parte, de dónde extraje, ¿sí?, ese concepto y después nuevamente hago la cita con la página de donde hice la cita texto. Bueno, vamos a ejercitar, ¿sí? Todos trajeron un texto, ¿sí?, en los cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Cómo se puede hacer cita de, como poníamos antes, citado por? Claro, citado por. Sí, sí, también. Sí. Hay una... muchas veces uno no accede al documento primario, digamos, al documento original, entonces está leyendo artículos que son citas de otros. Entonces lo que se suele hacer es, se pone, según, no sé, el apellido Pérez, yo estoy con Pérez, como está con Pérez. Pérez 2015, sí, se puede poner la idea y posteriormente citado en, no sé, Hernández 2020, no sé, ¿está? Porque hay que poner de dónde lo sacas. Eso es muy importante porque no estás tomando la idea, es más, puede ser que vos ya estés tomando la idea parafraseada. Entonces en realidad hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Si uno se da cuenta que ya está tomando la idea parafraseada del autor y por ahí a veces muchos optan por poner el nombre del que está parafraseando. Por ejemplo, sí. Tengo un ejemplo acá de mi Sí. trabajo. Pascual Cabo, lo ponemos entre paréntesis, citado por Pérez de Massa, 2016 entre paréntesis. Estaría bien así. ¿Y el primero cuándo fue? Para usted todo tienen que poner el año primero. En 2016. No, el primero. ¿Dentro de quién está citando? Claro. El primero elaboró un concepto en el 1998. Que lo toma pero hay otro autor que en el 16 o en el 17 tomó ese concepto. Bueno, entonces nombras el autor original en el año que y después dice el otro Cita en ese año. sí, y eso sirve para cuando los que hacen informes, nosotros venimos actualicen los antecedentes, actualicen la teoría. Pero si el informe, el proyecto original tiene teorías del año 2000, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se hace? Así se hace. Lo que sí hay que ver es cómo lo introducís, porque a veces te queda feo. Ponerle, si vos pones Paucar 2010, citado en, hay que ver, a veces te conviene, porque eso es como introducir la voz del lector, cómo introducir la voz del escritor. Entonces a lo mejor te conviene poner Paucar, no sé si me acuerdo, 2010, escribís la idea y al final pones entre paréntesis citado por en tal año. Ahí está muy interesante. Bien. Para que te quede más clarito. Y no queda tan trabado. Y no quiere dar una lengua porque tiene que ser fácil de... Y si no, cuando lo lees, que tenés todas las preparadas de autores así, Pero los trabajos de los informes están teniendo esas dificultades. Que el proyecto original había tomado teorías de mucho tiempo y hay que actualizarla, ¿sí? Que nosotros les marcamos para que lo actualicen. ¿Cómo se hace? No así se hace. sí, acá uno no es tan exigente en algunas cuestiones porque es su primera producción,
poner, trabajar en los posgrados no te dejan trabajar con las bases secundarias, mucho, con fuentes secundarias, que exigen que vayas a las primarias, que vayas al libro ese donde vos estás tomando, cita la primaria. Tienen un... pero Lo tenés que citar. salvo un clásico que lo desestima. No, si no hay nada nuevo, eso es lo nuevo, eso es lo último. Lo último. Como la teoría tónica. de terciaria. Y ese punto es la corrección que Y va a tener que irse a la secundaria. Entonces, consejo trabajar con cita de a lo sumo 2. Citado de comunidad. Hay que ir a buscar lo que dice el segundo. O directamente poner en el escrito que usted está tomando un análisis del autor tal que realizó sobre tal y tal. Porque en realidad vos estás tomando, ponele que yo agarré ahora y hice un artículo y tomé 2 autores, la base de otro, que lo citó otro. Bueno, vos tenés que poner que según el análisis de la autora Soria 2019, realizada sobre las ideas de fulano, se puede decir tal cosa. Vas a tener que citar que es un análisis realizado ya de tal cosa. La cosa es cómo vos lo introducís en el escrito. Eso es lo que uno tiene que pensar. Esa misma idea fue analizada por Pero vos le pones, tres personas diferentes. claro, ella está hablando de que Pérez Fue la idea original. el ideador. La idea original. Lo tomaron de los 3 autores que tomaron eso, lo tomaron textual de Hegel. Es Claro. Un filósofo. Bueno, entonces elegiste uno de los que está haciendo el análisis. O si vos me estás diciendo, Si es textual de Hegel, claro, a ver, ahí podemos pensar otra cosa. Según el análisis realizado por fulano, sultano, fulano en el año tanto, ¿Han ido fulano en el- diciendo lo mismo de ustedes? Es lo mismo, porque Estás hablando de otra cosa, cuando 3 autores dicen lo mismo. ¿Eso qué pasa? Muchas veces ustedes quieren hacer, como les gusta como lo dice cada uno, lo quieren poner a los 3, entonces ponen un párrafo y lo dicen lo mismo. Abajo ponen el párrafo y dicen lo mismo y abajo dicen lo mismo. Yo que le dije, una idea integrada, ¿sí? La idea de Hegel sostiene, sostuvo. Damos una idea de lo que sostiene y entre paréntesis va quiénes lo dijeron. Henry, no sé. todos los que dijeron. Claro, punto y coma. No sé. Tancar, no sé qué inventó Pedro. No sé. Y algunos usan el coma y otros usan Es textual. sonido. En inglés es tanto y nosotros pusimos Y entonces estudiaron a Hegel en el año, no sé, a lo mejor era el mismo libro, 1979, no sé. Pero sostienen esa idea los 3. Eso es otra cosa, no es cita, sino que lo que vos estás hablando ahí es 3 autores que hicieron un análisis de ese capo, filósofo, y llegan a la misma conclusión. Eso es otra cosa. ¿Vamos? No sé si me explico. Y es para integrar, porque si no, mira qué bonito que suena. Más o menos yo para el planteo, para explicar lo mismo, decir lo mismo. De tanto Gregorio para decir Gregorio, le digo. ¿Ah? Yo creo que yo tengo también una autora que cita muchos autores y me parece que lo estoy poniendo al revés, que sí está bien. A ver, léelo. A la autora, Léelo. lo que pasa es que es muy largo. Hemos quitado a la autora principal, hemos puesto en el libro tal, que habla de tal cosa, entonces hemos puesto las citas que ella habla y el autor que ella usa. Y así seguidamente. Y ahora pensándolo, como diríamos que habría que poner. Y no sé, porque son muchos autores. Pero los autores son muchos autores, ¿dicen lo mismo? No, son tienen diferentes. Entonces tenés que poniéndolo diferente. Tenés que jugar por Pero separado. están en partes diferentes. Bueno, sobre un mismo tema. Claro. Por ahí podés hacer un párrafo
de la autora que vos tomás del libro y decís, bueno, la autora tal, plantea su libro, porque también vieron que se introducen los libros, todo depende de cómo vos lo escribas, no hay que estar prohibido, sino que es como vos lo introducís la voz para que se haga entendible. En su libro, no sé, sobre tal cosa, plantea estas cuestiones analizando 5 posiciones, una y ahí cita una idea, la otra idea, pero eso te iría en otro párrafo porque son ideas los particulares. conectores, claro, son ideas particulares que hacen a la idea central, pero las tenés que ir poniendo en otros párrafos y ahí sí va citando el autor que sostiene eso. Si no, eso no hay problema. El tema es cuando están haciendo un análisis y 3 personas y dicen lo mismo. A mí me pasa con mi tesis, no podía, chica tenía no sé cuánto, claro, porque muchos decían lo mismo. Y tuve que recurrir a esto. Porque si no, sobre todo cuando tenés antecedentes también que tienen muchos los mismos resultados o muy parecidos, también hay que recurrir a eso porque tenés poco espacio. Y bueno, que eso es una tesis de maestría, no tiene que tener más de 100 páginas en algún lugar. Y vos tenés que lograr poner todo ahí. Un proyecto de ustedes, nosotros le acercamos 50 y mucho bien hecho. ¿Se entiende? Entonces, eso también son cosas que, claro. Y hay otros que te ponen límite. Porque el evaluador no te va a leer más de 100 páginas. Si vos tenés la capacidad de todo, con todo. ¿Qué ha pasado con ustedes? Yo mando y le decía, uy, la carátula también cuesta. A ver, nosotros no le hemos puesto un límite así, pero tampoco es que podamos tener un proyecto de 200 páginas. Pero le estoy diciendo que en otros lugares, ustedes se van viendo cómo es que uno por ahí es bastante flexible, pero hay después lo que sigue no es tan flexible. Entonces esto es una preparación para, ¿no? Bien. Entonces, con el texto que trajeron, ¿sí? Entonces, principalmente van a identificar las citas que ustedes tienen en el texto que ustedes han traído para analizar. Se fijan cómo los han citado según normas APA tercera edición y tratan de corregir una parte, ¿sí? Para irnos viendo. ¿Parece? Y era más o menos lo que ya estábamos haciendo en forma verbal. Dale. Pero referente a qué hacer un necesito, Bueno, ¿qué son las notas? ¿Sí? Las notas son las frases o párrafos aclaratorios que amplían principalmente la información que tiene proporcionada el texto mediante notas. Entonces, en APA, ¿sí? No se recomienda principalmente la utilización de notas porque tiende a confundir con las normas Vancouver, porque va como una aclaración. Pero si es necesario incluirlas, existen dos tipos de notas, que después ya la vamos a mencionar, y según APA, estas se deben colocar a continuación de las referencias bibliográficas en orden secuencial, en el orden en el cual van apareciendo, ¿sí? Y deben utilizarse la numeración automática del procesador de texto. Ahí es cuando se confunden muchas veces con los Vancouver.
Entonces, las notas según APA tercera edición, hay notas de contenido y notas de derecho de autor. Principalmente lo que tratan de hacer es aclarar principalmente lo que proveen alguna información suplementaria, tiene que ser algo breve, conciso, cortito, chiquito, ¿sí? Y por ejemplo en el ejemplo de acá que determina que tal, ¿sí? Dice capítulo 3, 4 y 5 para información más detallada sobre la clonación, por ejemplo, de algo, ¿sí? Entonces como una aclaración para ampliar la información a donde yo tengo que ver o donde yo tendría que guiarme para seguir ampliando la información que yo he citado anteriormente, ¿sí? Es para ampliarlo. Y las notas de derecho de autor principalmente son para dar detalles bibliográficos en caso que se utilice una cita de más de 500 palabras y se utiliza principalmente la reproducción de gráficas o tablas de otra fuente. Por ejemplo, sabemos agregar tablas o gráficos que tienen del Ministerio de Salud o del caso de muertes maternas y los saco de otra fuente. Entonces utilizo las notas, ¿sí?, con esa tipografía para poder hacer la aclaración y que no sea un plagio de información. ¿Tal cual? Y ahora vamos a otro punto muy importante que son las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas, ¿qué es lo que era entonces? Un compilado de la información de todo lo que yo había citado, ¿sí?, bien detallada para llevarme principalmente al espacio donde yo necesito, obviamente. Profe, ¿referencias bibliográficas y bibliografía es lo mismo? ¿Qué opinan ustedes? A ver. No. No. ¿Por qué? Porque las referencias bibliográficas A ver, lo que citamos, ¿qué es lo que es la referencia? es lo que utilizamos nomás para citar, lo que referenciamos, ¿no es cierto? Dentro de la Biblia. Y de la ¿Por qué en el trabajo lo ponen como sinónimo entonces? Entonces las referencias son un listado de información completa de las fuentes citadas en el texto, identificadas y localizadas, ¿sí?, para cerciorarse que la información que está contenida allí es complementaria en el caso de ser necesario y comúnmente respondan a este tipo de estructuras. Ahora vamos a ver más detalladas una por una. Entonces, en ejemplos, sí, a los ejemplos que habíamos citado anteriormente, con la simetría del pulso y la información que teníamos con la enfermería de salud comunitaria, vemos y observamos, ¿sí?, el apellido, el nombre de las iniciales, el año, el texto en el cual yo lo extraje, el título sería, la revista de donde yo lo saqué, en este caso la enfermería neonatal de Espinazamín, el año, que este año no siempre coincide con el año que uno va cursando, ¿sí?, es el año de la revista. Por ejemplo, es un boletín que se saca semestralmente, es un boletín que se saca anualmente. Entonces el año va predispuesto en la misma revista, ¿sí? Después la página y el documento, y en este caso yo que lo saqué online pongo documento recuperado de donde obtuve ese texto. ¿Sí? Pero acá se sale por la fecha de recuperación. la fecha Coloco el año en el cual se publicó. Pero además, porque a mí una persona me pidió la fecha en que yo lo recuperé. Claro, recuperado de él. Obviamente las normas APA no figuran la fecha en la cual yo lo En esta recuperé. edición no, la que estamos tomando ahora es la anterior, En la anterior El anterior sí figuraba porque es importante, porque a veces si vos no pones la fecha, si se actualizó la página ahora vos vas a no lo encontrás y es como... Y sí, hay muchas páginas que después lo sacan porque caducan y la reemplazan. Claro. Por ejemplo, en los posgrados te piden que lo pongas, porque si van a buscar, como vieron que les digo que son tan estrictos, y no está, es como si citaste algo que no es. Entonces tenés que ponerlo. Lo tienen a veces como un reglamento interno, independiente de esto. Porque vos podés usar esta norma donde no te está pidiendo que diga recuperado él. Pero a mí me pidió que puse todas las fechas que lo recuperé porque hay veces que lo descargan, que lo bajan, que no. ¿Sí? ¿Y dónde se pondría entonces en ese caso la fecha? Las APA actuales no necesitarían que busque la fecha. Claro, pero Solamente la fecha de la publicación. En el ejemplo que decís que ese vale. Y antes de la acción, de cada academia te dice, la norma APA va con fecha, como con esta fecha de recuperado tanto, y el link. Pero en la actual Pero es que no vamos a presentar el trabajo.
y también guiarse según la edición en la cual le va a pedir, ¿sí? Porque cada uno tiene un formato distinto. Entonces, si les surge algún inconveniente o algún, entonces les preguntan, y bueno, ¿con qué edición trabajamos? Para manejarnos en ese mismo formato y hacer todo el texto de acuerdo al formato que me está pidiendo esa persona que para la cual yo voy a presentar el trabajo. ¿Sí? Cuando uno va para presentar generalmente les preguntan qué utilizaron o no. Ellos ya directamente les mandan el formato de cuál vas a hacer la presentación. ¿Sí? Comúnmente ya te dicen los lineamientos en los cuales tienen que tener. ¿Sí? Bueno, usted que está más secretario, usted dice cuando... Sí, la revista, todo eso. La revista también. Y ellos ahí te dicen el número de edición, la actualización, te dan absolutamente todo, cómo te escribir el artículo. Están todas las normas, está todo. Que puede ser diferente. Hay una revista brasilera, le estamos armando un trabajo para publicar que maneja normas alturas. Al trabajo hubo que adaptarlo, originalmente está en su CONAPA, y hubo que adaptarlo a alturas. Y es un requerimiento de la revista. Formas todo formato que cual te solicita. Y lo mismo con el otro texto, colocamos el apellido, la inicial del nombre de cada uno de los autores, el título, ¿sí? Del mismo, el nombre de la revista. El nombre de la revista se coloca en itálica o en cursiva, ¿sí? Los mismos datos de la revista, el año de publicación y las páginas y el documento en el cual yo lo he ¿Ves que dice recuperado. recuperado en el 2018? Ahí dice. En el link. En el Claro, en el link. En el Claro, link. en el link dice cuándo fue recuperado ese. Porque el anterior es un Google Drive, el anterior, miren. A veces los links lo dicen, a veces. Sí, a veces los links los dicen y otras veces no los dicen, ¿sí? Comúnmente, cuando ustedes no van a descargar, por ejemplo, si van a descargar de Cielo o de Lila o de Cochrane o de diferentes tipos de buscadores, algunos hacen directamente tratar de trabajar con el texto, con el link que yo lo tenga en formato online, ¿sí? Si no, en el margen derecho ustedes también tienen el texto en PDF que les lleva al artículo original en la cual fue la revista en la cual fue publicado, ¿sí? Donde después lo comparte en esta revista que por ejemplo es Cielo, ¿sí? La referencia del libro principalmente tiene la misma estructura, autor, los nombres, ¿sí? Que van con las iniciales, si tiene otro autor de la misma forma, el año, el título del libro, ¿sí? El lugar y la editorial. En este caso, un libro, por ejemplo, que usamos mucho en segundo año, que es el libro de enfermería médico-quirúrgica de Brunner. Entonces coloco los apellidos de los autores, el apellido del otro autor, el año, el nombre del libro, enfermería médico-quirúrgica, el lugar donde se hizo, Barcelona, España, porque nosotros usamos una traducción, ¿sí? Que lo hacen allá, y la editorial. ¿Estamos? Y cuando hacemos la referencia principalmente de las organizaciones, tenemos lo mismo, estructura, la entidad y organización, la localidad, el año, el título del documento, el autor, la cita en el texto y el lugar y cómo fue citado, ¿sí? Por ejemplo, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Buenos Aires, Argentina, ¿sí? Que corresponde al lugar donde lo hemos extraído, el año en el cual se publicó, el título del trabajo, de la publicación que hizo, Consejería de Salud Sexual y Reproductiva, propuestas de diseño, autor, cita en el texto, consejería, tal, ¿sí? Real Academia Española, ¿sí? Que tratan de sacar muchas veces definiciones conceptuales principalmente de ahí, el año en el cual hizo, porque todos los años la Real Academia Española va agregando nuevos significados o los diferentes tipos de palabras a su compendio. Entonces, diccionario de la lengua española, la edición, ¿sí? En la cual se emitió ese documento, el lugar, ¿sí? Y la cita, tal cual, y las páginas de donde yo lo extraigo. La Real Academia Española tiene una página virtual donde uno hace la pregunta y se da la respuesta inmediatamente. También sería interesante no tomar
siempre, yo el diccionario de la Real Academia Española lo puedo emplear, sí, seguro, para ver una definición y ver si yo estoy entendiendo lo que significa normativamente la palabra. Ahora, diferente es que hemos estado observando, al menos yo, cuando uno hace una conceptualización de la variable. Yo no me puedo guiar en una conceptualización de la variable con lo que hice el diccionario. O sea, yo puedo introducirme, diciendo que significa tal cosa, pero tengo que ir a profundizar, desde algún autor teórico, ¿no? Porque si no, eso queda, además de muy cortito, etiquetado, no te dice demasiado, porque en realidad ahí hay como una explicación de lo que significa la palabra, pero nada más, es cero profundidad de lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Para elaborar el marco teórico es un requerimiento. No van definiciones de la RAE. No van definiciones. Las definiciones son definiciones conceptuales, son definiciones de autores, o sea, no van definiciones de la Real Academia Española. No se utiliza. Eso hay que tenerlo claro. Claro, porque lo que hace es definir términos. Y acá no van definición de términos. ¿Sí? Entonces, el proyecto original, acá viene la otra discusión. El proyecto original tenía una definición de la RAE mal. Está mal. Entonces, busque usted un autor o autores que definan percepción. La RAE dice que percibir es de notar, es decir, la RAE dice, pero yo acá en la definición conceptual de la variable necesito que dice un autor que tiene un enfoque desde la psicología, desde la sociología, de la antropología, pero definir percepción desde un autor, que dice la profe, no va desde la RAE. O sea, pero en el marco En el cuerpo sí, yo por el desarrollo. Yo digo que no. Yo digo que no. No está contemplado. Definiciones de la RAE se denominan marcos teóricos. Por lo tanto, yo tengo que poner teorías, no definiciones de la RAE. ¿Está? Además, no Si solamente vos por querés eso. poner a veces, porque querés poner la definición del término, desde ahí a veces se usa poner y le pone la nota, pero para aclarar algún término. Pero en el marco teórico no se pone la filología de la... Es más, hay páginas como no sé, la BBS donde tiene diferentes tipos de descriptores en los cuales te determinan cuáles son las palabras que nosotros podemos utilizar en los diferentes textos científicos y que tengan o no alguna definición conceptual para después poderlos trabajar. Porque entonces ellos ya determinan cuáles son las palabras que nosotros podemos utilizar y cuáles palabras no las podemos utilizar en un texto científico académico. ¿Sí? En las revistas electrónicas. Bueno, con las citas anteriores con las que estuvieron trabajando, tendrían que poder ya construir directamente ya la referencia bibliográfica. ¿Les parece? A ver, vean, esa cita que ustedes trajeron, que me imagino que al final del texto han hecho la referencia, vean si responden a esta estructura, ¿sí? Para que ustedes evalúen, a ver si lo han hecho bien. ¿Vamos?